Lunes Cívico con Nahum Valladares. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su Lunes Cívico. Hay personas que el mismo lunes me preguntan, ¿y qué vamos a tener en el programa de hoy? Pues ya le digo, vamos a tener un programa de arte, un programa de cultura, un programa histórico. Y hoy cuando alguien me preguntó, ¿y cuál va a ser el tema? Un tema médico, en un programa cívico. Pues sí, porque el civismo es precisamente prestarse a la orientación. Y aquí nosotros orientamos a nuestros televidentes en lo artístico, en lo histórico, en lo educativo, en lo moral, en todas las actividades y en la salud también. Y la salud con más importancia, habida cuenta de que vivimos en una sociedad que podemos decir es una sociedad enferma. Y una de esas enfermedades que causa estragos desde hace mucho tiempo es la diabetes. Y hoy es el Día Mundial de la Diabetes, que fue declarado así por las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, en esto de orientación, es bueno conocer qué es lo que pasa con una enfermedad en nuestro ambiente como la diabetes. Y me llamó poderosamente la atención porque la semana pasada una joven estudiante de periodismo me solicitó hacer un trabajo relacionado con la diabetes infantil. Y me encontré con datos tan interesantes que dije, no, este va a ser mi tema del lunes próximo. Tengo aquí a la doctora Sandra Rodríguez. ¿Qué tal, doctora? Mucho gusto, licenciada. ¿Cómo le va? Mucho gusto saludarla. Muy bien, gracias. Ella es endocrinóloga y trabaja en el departamento de endocrinología del Hospital San Felipe. Y hoy precisamente han tenido una actividad relacionada con el Día Mundial de la Diabetes, ¿verdad? Así es. ¿Cómo han encaminado ustedes esta conmemoración? Bien, como usted bien lo dijo, ¿verdad? Ese es el Día Mundial de la Diabetes, otorgado por las Naciones Unidas, ¿verdad? Por Organización Mundial de la Salud, sí, la Federación Internacional de Diabetes, y es en conmemoración al nacimiento de un médico francés que fue el descubridor de la insulina, ¿verdad? Que es el tratamiento, es una hormona que el paciente diabético tipo 1 no produce, y entonces este médico francés, ¿verdad? Muy inteligente, obtiene, ¿verdad?, la fórmula de obtener insulina, y en base a él es que él nació este día. Entonces por eso es este día el que se conmemora como Día Mundial de la Diabetes. Doctora Rodríguez, y en nuestro ambiente la diabetes es una enfermedad muy generalizada. Fíjese que sí, licenciado, cada vez hay más pacientes con diabetes, ¿verdad? La cifra es alarmante. A nivel mundial se espera que para el 2045 hayan 662 millones de personas con diabetes. Por eso es que es muy importante, ¿verdad?, la concientización a nivel mundial, ¿verdad?, y sobre todo en nuestros países. Hay que hacer concientización para tratar de hacer diagnósticos oportunos y poder entonces prevenir, ¿verdad?, o controlar de manera adecuada la enfermedad. Ahora, doctora, cuando hablamos de la diabetes, la mayoría de la gente piensa que es una enfermedad solo para personas adultas. Y antes se manejaba que la diabetes era una enfermedad de los ricos y que los pobres no sufrían de diabetes. Pero ahora nos damos cuenta de que esta es una enfermedad para todo el mundo. Así es. Pero lo que llama poderosamente la atención es la diabetes infantil. Y sabemos que hay muchos casos de niños y de jóvenes afectados por esta enfermedad. ¿A qué se debe eso, doctora?
Bueno, tenemos dos tipos de diabetes. Tenemos varios tipos de diabetes, ¿verdad? Pero las más frecuentes son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La tipo 1 es de la que usted me está hablando, ¿verdad? Es la que se presenta en edades tempranas, en niños, ¿verdad? Y en adolescentes. Y la tipo 2 es la que se presenta en personas ya mayores, ¿verdad? Arriba de 45 años. Pero cada vez, pues, los parámetros estos van cambiando. Cada vez más se van presentando en pacientes más jóvenes y la diabetes tipo 2 se va presentando también en pacientes mucho más jóvenes. Tanto así que hay niños de 9, de 11 años que ya no es una diabetes tipo 1, ¿verdad? Sino que es una diabetes tipo 2. O sea que no es adquirida de manera genética, sino que es por los hábitos, por nuestro estilo de vida, ¿verdad? Son niños con obesidad, ¿verdad?, que tienen síndrome metabólico y entonces una de las características del síndrome metabólico es hiperglicemia y el paciente, pues, por carecer de información, no cambia sus condiciones saludables y entonces desarrollan la enfermedad. Usted me mencionó algo ahí que me llama poderosamente la atención y es el aspecto de la obesidad en el niño. Muchas veces en los hogares no logran controlar la alimentación de los niños y los van engordando y engordando y engordando. Y además el tipo de alimentos que le dan. Así es. Eso repercute para que un niño pueda tener ya principios de diabetes, una diabetes que no es congénita, sino que adquirida. Así es. Fíjese, me llamaba la atención, la vez pasada, tenía yo conocimiento de un paciente de 10 años, es un niño, ¿verdad? Es un niño obeso. Resulta que su mamá refiere que el niño cuando nació era delgado. Usted sabe la cultura de nuestro país, claro, ¿verdad? Un niño sano tiene que ser un niño gordito, ¿verdad? Si el niño está delgado, no está sano, es cultura. Realmente habría que ver su talla y su peso y graficarlo, ¿verdad? En las gráficas estándares en pediatría. Entonces decía su mamá que como era tan delgado, empezó a darle vitaminas y muchas fórmulas, leches en fórmula. Entonces, claro, desde niño tenemos una memoria genética, ¿verdad? Entonces, este niño, producto de todas estas fórmulas que recibió, logró aumentar su peso, tanto así que actualmente, incluso antes de su pubertad, el niño es obeso. Entonces, por supuesto que infiere mucho la alimentación, ¿verdad? Claro. Los hábitos de alimentación, tanta comida rápida que hay actualmente. Sí. Y si usted ve personas nacidas en el 70, en el 80, en el 90 todavía, jugaban, ¿verdad? Jugaban en sus casas con sus vecinos. Entonces, había bastante ejercicio, bastante actividad física. Actualmente, ¿cuáles son los juegos? El celular, el wifi, no hay cómo quemar las calorías entonces. Exactamente, entonces no hay actividad física. El niño prefiere estar encerrado en su cuarto, ¿verdad? Y no quema calorías. Claro, es la parte sedentaria, ¿verdad? La parte sedentaria. Ahora, doctora, hay niños que son obesos por nacimiento o por herencia también. Sí. Pero pueden ser también proclives a la diabetes. Por supuesto. Claro. Sí, sí, la obesidad es hermana de la diabetes. Claro, claro. Ahora, ¿cuáles son los alimentos que más inciden en esto? Alguien me decía que las harinas producen mucho precisamente material orgánico que pueda derivarse a la diabetes. Además de los elementos con azúcar también, del exceso de azúcar. Pero es cierto que las harinas provenientes, por ejemplo, de las pastas, de las papas y todo eso, pueden llevar a ser diabético a alguien. Fíjese que la alimentación... Bueno, en exceso, digo. Sí, en exceso, sí. La alimentación tiene que estar constituida por varios productos, ¿verdad? Tenemos que consumir proteínas, tenemos que consumir... Y las proteínas las encontramos en las carnes, ¿verdad? Claro. Sobre todo. Tenemos que consumir verduras, ¿verdad? Que tienen menos calorías, ¿verdad? Tenemos que consumir frutas, tenemos que consumir grasas, un porcentaje de grasa, y tenemos que consumir carbohidratos. Entonces tenemos carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Carbohidratos simples son azúcares refinados.
son todas las bebidas gaseosas, jugos de caja, de lata. Usted puede leer la etiqueta del contenido, la cantidad de calorías, la cantidad de carbohidratos, y entonces 25 gramos, 30 gramos, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos son carbohidratos simples, los chocolates, los dulces, pasteles, ¿verdad? Azúcares refinados. Tenemos los carbohidratos complejos, que es lo que usted me menciona, ¿verdad? Todo lo que son, por decirlo así, harinas, ¿verdad? La papa, las pastas, la tortilla, frijoles, arroz, yuca, todos esos son carbohidratos complejos. Entonces, en nuestro plato debe de haber una proporción adecuada de carbohidratos. No Entonces, tener si el montón ahí. Exactamente, consumir mucho carbohidrato, hay mucha caloría. Claro. Mucha caloría, y eso se convierte en azúcar, y entonces, por supuesto que sí, estar consumiendo este tipo de alimentos de manera prolongada y en exceso, en algún momento dado le puede pasar factura al organismo. Entonces, sí se deben de consumir, pero en proporciones adecuadas. Bueno, después de esta pausa vamos a continuar con la doctora Sandra Rodríguez hablando sobre este tema de la diabetes, porque es interesante que ustedes ahí en casa sepan precisamente de que la diabetes no solo puede ser por herencia, la podemos adquirir del ambiente en que vivimos, por efectos de alimentación y por otros factores, en una sociedad en la cual vivimos aquí y en cualquier parte del mundo con infestaciones que son permanentes en ese ambiente. La doctora Sandra Rodríguez es doctorada en Medicina General en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene también una maestría que la sacó en Guatemala. ¿Sobre qué, doctora? Medicina interna. De medicina interna. Y la endocrinología en la Universidad Nacional de México, en la UNAM. O sea que ha pasado por 3 universidades. Está sumamente preparada como para poder manejar este tema que hoy estamos abordando en el programa. Doctora, una curiosidad. ¿La diabetes dónde tiene mayor incidencia? ¿En el hombre o en la mujer? Sí. Podríamos decir que tenemos más pacientes diabéticas, pero no hay como que una definición de que es más frecuente en mujeres, ¿verdad? Realmente no es como otras enfermedades que es predominantemente del sexo femenino, pero sí podría decirse que sí hay una incidencia un poquito mayor en mujeres, ¿verdad? Sí. Tal vez por mayor obesidad, mayor sedentarismo, la alimentación, las mujeres quedan en la casa. También me decían que puede influir también el exceso de la segregación de lactancia también, ¿verdad? Que eso puede incidir también en enfermedades en la mujer que puede degenerar a la diabetes. No sé, me gustaría que me lo explicara usted. No tanto. En el sentido de amamantar. De amamantar, amamantar. Sí. No, realmente no. De hecho, la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses se ha demostrado científicamente que le confiere al niño protección. Una protección, que puede ser también para estos efectos de la diabetes. Correcto, protección incluso para eso de la diabetes, ¿verdad? Por lo que habíamos mencionado de la memoria genética. Claro, sí. Claro. Entonces, más bien sí se debe amamantar a los niños los primeros 6 meses. Ahora usted me decía, bueno, como endocrinóloga, podemos hablar de que la incidencia en la mujer puede ser también determinante en una cantidad mayor que en la de los hombres. Pero, ¿qué podemos hablar, por ejemplo, también, doctora, de la incidencia que puede tener en lo rural y en lo urbano? Porque hay que ver la alimentación que hay en uno y en otro sector. Así es. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, podría ser un arma de doble filo en el sentido de que la alimentación, ¿verdad? La gente en el sentido rural, pues su alimentación tiende a ser a base de verduras, ¿verdad? Sí. Productos que ellos mismos producen, ¿verdad? Y en base a eso trabajan también el campo, entonces hay mayor actividad física. En base a eso podríamos considerar que están más protegidos. Sin embargo, también está la otra parte
de la poca accesibilidad a los servicios de salud, ¿verdad? Entonces, también la falta de educación, ¿verdad? Muchas veces por lo mismo, por el acceso, ¿verdad? Claro. A las calles y todo eso. Entonces, también eso podría más bien afectar, ¿verdad? Una persona del área urbana pues tiene más facilidades como para asistir a cualquier centro médico, a orientarse, ¿verdad? A capacitarse sobre determinada enfermedad. Por eso me decía alguien que la mortalidad rural por efecto de diabetes es mayor precisamente por eso, porque no tienen acceso Exacto. a la información sobre la enfermedad y a los centros Y a asistenciales. los centros asistenciales y al tratamiento. Y al tratamiento, sí, sí. Es Ahora, correcto. ¿el tratamiento de la diabetes es únicamente la insulina o hay alguna otra cosa, doctora? Sí, para el diabético tipo 1, licenciado, como este paciente no produce insulina, ¿verdad? Entonces, el tratamiento definitivamente es la insulina, ¿verdad? Ahora, en el paciente diabético tipo 2 puede haber una deficiencia en la producción de insulina o puede haber resistencia de la insulina. La insulina es una hormona que se encarga de meter azúcar a la célula, por decirlo de esta manera más sencilla. Si la insulina no está ejerciendo su función de manera adecuada, entonces el azúcar va a quedar ahí, en la circulación, y entonces eso es lesivo, es tóxico para el organismo. Ese tipo de pacientes entonces necesitan de tratamiento oral, ¿verdad? Medicamentos orales al inicio, que lo que van a hacer es como sensibilizar la acción de la insulina. Algunos van a secretar mayor insulina, ¿verdad? Tenemos diferentes mecanismos de acción en cuanto a medicamentos. Sin embargo, a medida que la enfermedad va progresando, la funcionalidad de la célula beta se va como desgastando. Ya no es lo mismo un paciente de reciente diagnóstico donde está funcionando, qué sé yo, el 50% de su célula pancreática, a un paciente que tiene 20 años de ser diabético. Ya no está funcionando el 50%, ya es mucho menor. Entonces ya este paciente, el medicamento ya no va a tener el mismo efecto. Ya no necesitamos una pastilla, necesitamos dos medicamentos o 3 medicamentos, o necesitamos ya tratamiento con insulina. Y algo muy importante que le voy a comentar es que cuando hacemos el diagnóstico de diabetes, ya el paciente ha tenido glicemias elevadas, ya ha sido prediabético, y mucho antes de eso ha tenido ya resistencia a la insulina, ya hay una predisposición, ya hay una alteración en la funcionalidad de la célula beta incluso antes de que hagamos el diagnóstico. El 50% según los estudios de la funcionalidad ya está afectado. Y cuando hay resistencia a la insulina, entonces, ¿qué otro medicamento se pone en práctica, doctora? Ok, lo que recomendamos, la dieta, dieta. Una dieta adecuada, ¿verdad? Con los carbohidratos adecuados y evitar los carbohidratos simples. Ejercicio, evitar el sedentarismo, por supuesto. Y en los estudios que se han hecho, pues en poblaciones, se ha demostrado que la metformina, ¿verdad? Es un medicamento por su mecanismo de acción, ¿verdad? Que sensibiliza órganos a la insulina. Entonces es un medicamento hoy por hoy que se sigue utilizando en todas las sociedades de endocrinología a nivel mundial. La sociedad americana, la sociedad europea, ¿verdad? Todas recomiendan el uso de metformina en estos pacientes para evitar la progresión a prediabetes o la progresión a diabetes tipo 2. Hay una acción alterna que se puede manejar con esto, ¿verdad? Es correcto. La insulina y este otro medicamento, ¿verdad? Realmente este es el medicamento de inicio, licenciado. Sí. Pero tenemos un abanico y cada vez el abanico entonces de medicamentos cada vez es mucho mayor. Ahora sí, doctora, porque me gustaría preguntarle algo que mucha gente ignora o no hace. Ya me están pidiendo una pausa para ir a lo comercial, pero les quiero hacer una pregunta que está relacionada con medicamentos que se utilizan con otras enfermedades que pueden causar también diabetes. Bien, doctora, cuando vimos a la pausa estábamos en esta pregunta, está relacionada con algunos medicamentos que muchas veces pues uno tiene que adoptarlos porque son para curar ciertas enfermedades. Pero ahí tenemos una gama abierta, por ejemplo, de lo que son las asteroides
la cortisona y tantos otros medicamentos que se utilizan para cierta enfermedad, pero que a lo mejor dan secuela para otra. Y dicen que muchos de esos dan precisamente para que el organismo se vuelva proclive a la diabetes. ¿Es cierto eso, doctora? Así es, licenciado, sí. Especialmente como usted mencionó, los esteroides, sí. ¿verdad? Prednisona. Son medicamentos muy potentes, muy buenos, buenísimos, porque realmente sin ellos muchas enfermedades no las lograríamos controlar, ¿verdad? Pero sin embargo, dentro de sus efectos secundarios, aparte de descalcificación ósea y otros, tenemos la hiperglicemia, ¿verdad? El aumento de glicemia en el paciente y por ende posteriormente pueden desarrollar una diabetes inducida por esteroides. Pero también hay otra serie de medicamentos. Estos son los más fuertes en relación a esto. Tenemos otros medicamentos como medicamentos diuréticos, también pueden ocasionar hiperglicemias, medicamentos que se pueden usar también como quimioterapia, ¿verdad?, en algún tipo de cáncer, o medicamentos sedantes también, también tienen esta característica, este efecto secundario que pueden ocasionar hiperglicemia, pero sí, los esteroides están muy relacionados con esto y son medicamentos que se usan para mucho problema de asma bronquial, ¿verdad? ¿Y los antibióticos también, doctora? ¿Pueden haber algunos? No, No realmente tanto, no tanto, sí, no. Ahora sí, pero por ejemplo, hay ciertos medicamentos que están relacionados con digamos, con afecciones, usted lo dijo, renales, por ejemplo, de enfermedades en los riñones y todo eso. Ahí sí pueden haber ciertos medicamentos que pueden causar diabetes, ¿verdad? Ciertos medicamentos. Con la afección renal lo que pasa es, la mayoría de los medicamentos, su manera de excreción es a nivel renal o a nivel hepático. Correcto, sí. ¿Verdad? Entonces, la diabetes es una enfermedad que el problema son las complicaciones, ¿verdad? Las complicaciones futuras. El paciente puede desarrollar insuficiencia renal, puede desarrollar neuropatía diabética, puede desarrollar cardiopatía isquémica, ¿verdad? Puede desarrollar retinopatía diabética. ¿Hipertensión? También hipertensión arterial y muchas otras complicaciones, ¿verdad? Y las cardíacas también, ¿verdad? Infartos y por cardiopatía isquémica, sí. Correcto. De hecho, el paciente diabético tiene 2 veces más probabilidades de desarrollar un infarto que un paciente que no es diabético. Y por eso el tratamiento es más preventivo, ¿verdad? Más enfocado a prevenir ese tipo de complicaciones. Bueno, entonces en base a esto, los medicamentos que se deben de usar en un paciente diabético que ya tiene daño renal, ¿verdad? Son limitados, ¿verdad? Y muchos de estos los vamos a dar siempre y cuando controlemos la tasa de filtración glomerular, o sea, vamos a readecuarle la dosis al paciente. Y darle medicamentos a un paciente ya con daño renal que pueden ocasionar mayor daño renal, pues sí, en este caso sí terminaríamos por dañarle su riñón y posteriormente ya no funciona, entonces darle un tratamiento sustitutivo renal, sea hemodiálisis o sea diálisis peritoneal. Entonces sí, precisamente la importancia de este tema es evitar que el paciente llegue a desarrollar las complicaciones. Ahora, doctora, en este desorden metabólico que puede causar una diabetes, por regla general, la gente lo que más piensa es, por ejemplo, la pérdida de la vista, porque es una afectación que da directamente la diabetes al sistema visual, pero también la parte de infecciones que degeneran en gangrenas, en cualquier cosa, que hay veces que por eso tienen que amputar los miembros, más que todas las extremidades inferiores. ¿A cuánto se llega ese extremo, doctora, en la diabetes? Si un paciente está descontrolado metabólicamente, está con hiperglicemias, y esa hiperglicemia, esos niveles de azúcar pues están muy altos, por un tiempo bastante prolongado, entonces el paciente desarrolla neuropatía y después de esto viene la insuficiencia arterial, ¿verdad? Entonces ya hay un problema neuroisquémico, ¿verdad? Que va a ocasionar que el paciente pierde entonces la sensibilidad y con cualquier tropezón o golpe
muchas veces hay pacientes que se han introducido algún material extraño, un clavo, y ya no sienten, entonces ya no tienen sensibilidad en los pies. Entonces ahí empieza la infección. No se dan cuenta, ya cuando hay una infección ya bastante severa, alguno de los hijos, algún nieto o él mismo se dio cuenta entonces que tiene algo extraño y ya se da cuenta que está totalmente infectado. Y ya probablemente pueda ser ya muy tarde porque ya hay osteomielitis, ya hay una infección bastante severa o acompañado de algo isquémico y entonces ya ese miembro es no rescatable y termina siendo amputado. Y una de las cosas es que cuando el paciente se diagnostique de diabetes, desde ese mismo momento tiene que valorarse sus pies todos los días. Tiene que valorarlos todos los días. Y mucho mayor si tiene neuropatía, lo mismo que debe de ser evaluado por un oftalmólogo por lo menos una vez al año, desde que se da cuenta el paciente que es diabético. Bueno, qué interesante. Esas son las orientaciones que hoy queremos darle a la teleaudiencia en el sentido de las cuestiones que hay que prevenirlas para poder, a lo mejor, no atajar de un solo la enfermedad, pero sí saber controlar una enfermedad. Porque podemos decir, doctora, que muchas veces la diabetes puede ser una enfermedad que en cierto momento llega a ser fatal, o sea que ya no se puede rescatar el paciente de esa enfermedad, aunque se le esté dando medicamentos, insulina, pero ya las afectaciones orgánicas pueden ser mucho mayores, ¿verdad? Así es, hay un momento en que esos problemas son irreversibles y ya no podemos ayudar al paciente, ya con daño renal tienen que estar sujetos a una máquina, ¿verdad? 3 veces por semana para estarle cambiando todas, ya no elimina toxinas, ¿verdad? Entonces todo eso se vuelve tóxico en el paciente. Hay que estar haciendo el cambio de sangre. Hay que estar haciendo el cambio de sangre porque si no entran en encefalopatía, ¿verdad? Diabética y entonces, claro, esto lo puede llevar a la muerte. Lo mismo como estábamos hablando, una amputación, ¿verdad? Como usted decía, el problema isquémico puede seguir y puede tornar séptico al paciente y provocarle incluso la muerte, pues. Y lo mismo un infarto cardíaco, es mucho el paciente que fallece por infartos cardíacos y estos pacientes incluso tienen infartos silenciosos, ¿verdad? No sienten dolor y de repente le hacemos un electrocardiograma y hay evidencia de que tuvo un infarto previo. Sí. Estos infartos por regla general son en la parte posterior, no son en las coronarias, ¿verdad? Sino que son en la parte posterior del corazón, ¿verdad? Sí, es que depende. Por eso es que dice que son silenciosos, ¿verdad? Sí, son silenciosos más que todo por eso, porque no hay dolor en estos pacientes, sí. Se pueden presentar en la cara inferior, ¿verdad? O en la parte posterior. Hola, sí, exactamente. Sí. Bueno, mire, doctora, vamos a hablar de los síntomas, pero aquí hay una pregunta bien interesante que me hacen televidentes. Dice que estamos hablando de las dietas que hay que llevar y todo, pero hay una pregunta aquí que dice, ¿y las frutas que contienen bastante azúcar, qué se puede hacer? ¿Se recomienda a uno que en la dieta hay que quitar el ingerir las frutas o hay ciertas frutas que son las más apropiadas en el caso de los diabéticos? Sí, bien importante, interesante ¿Ve? La pregunta sí, y me gusta porque significa que las personas están interesadas en esto, ¿no? Sí. Y la verdad es que sí, en las frutas nosotros encontramos ciertos minerales, ciertas vitaminas que no las encontramos en otros alimentos, pero la persona que pregunta tiene razón, ¿verdad? Las frutas sí tienen azúcar, sí. Entonces sí, por supuesto que son necesarias en nuestra alimentación, incluso en la dieta de un paciente diabético deben de ir las frutas, pero como decíamos anteriormente, en proporciones adecuadas, ¿verdad? Por ejemplo, 3 frutas pequeñas, tal vez del tamaño del puño, una manzana, una naranja, un banano, durante el día es suficiente, ¿verdad? No hay que dejarlas de consumir, pero hay que consumirlas en cantidades adecuadas. O sea que una papaya entera no es la manera de comer, ¿verdad? Podemos comer trocitos de papaya, ¿verdad? Trocitos de melón,
en una tacita. Esa sería una porción. Porque dicen que la papayina quema calorías, ¿verdad? La papayina. Y hay frutas que tienen más nivel glicémico Claro. que otras, ¿verdad? Eso sí. Por ejemplo, la manzana, las uvas, las peras, las naranjas, el mínimo tienen menos cantidad de azúcar que la sandía, el melón, la papaya, la piña. Esas tienen un poquito más de índice glicémico. Ujú. Muy interesante, ¿verdad? Porque Interesante la pregunta, sí. La gente sí dice, bueno, pero porque muchas veces te recomendamos comer mucha fruta, pero tampoco hay que comerla así como así, ¿verdad? Sí, exacto. Hay que saber qué fruta se come también, ¿verdad? Todo en exceso es Así es, inadecuado, así es. ¿verdad? Bueno, ahora vamos a los síntomas, doctora. ¿Cuáles son los síntomas más indicativos de que una persona pueda tener diabetes? Fíjese, licenciado, el paciente muchas veces no se queja de síntomas porque su organismo se acostumbró a tener niveles elevados, pero Sí. no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que el paciente consulte porque llega con mucosas secas, mucho deseo de estar tomando agua o líquidos, mucha orinadera, ¿verdad? Poliuria, mucha orinadera, mucha hambre, muchos deseos de comer, visión borrosa y pérdida de peso, ¿verdad? Esos son los síntomas principales por el que el paciente consulta. O sea, son los síntomas más generalizados. Más generalizados, además hay cefalea, aturdimiento, el paciente se siente agotado, por la misma hiperglicemia puede estar con un carácter desfavorable, Irascible. ¿verdad? Ajá, Sí. así es. Entonces sí, hay otros síntomas, pero los que le mencioné son los Lo principales, más, los que nos hacen sospechar que un paciente puede estar cursando con diabetes. Puede ser joven Puede ser Adulto. joven, puede ser niño, puede ser adulto, o anciano, o puede ser anciano, sí. cualesquiera de esas edades. Cualquiera de las edades. Y nuestro patrón, nuestro estilo de vida, nuestro patrón de alimentación y el sedentarismo, pues son Claro. los más grandes responsables, ¿verdad? Bien. Como factor desencadenante. Bueno, ya casi estamos al final del programa, doctora, pero sí me gustaría hablar de las actividades que ustedes han desarrollado en ese Día Mundial de la Salud, pero que no deben de circunscribirse solo al Día Mundial de la Diabetes, que también me imagino que se puede hacer una concientización a través de los alumnos de la escuela, de la Facultad de Ciencias Médicas o de otras agrupaciones que puedan hacer llegar el mensaje de lo peligroso que es la diabetes. Porque si bien es cierto, hoy ustedes tuvieron una serie de actividades en el Hospital General, me di cuenta que hubo una en la concha acústica aquí de la Plaza Central, y me imagino que en el resto del país, en otros hospitales también hicieron Así lo mismo. es. Pero yo creo que estos mensajes deben de ser permanentes, porque la enfermedad es permanente. Así es. O sea que ahí la tenemos, ¿verdad? Y entonces hay que estar machacando. Así como hemos entrado en campañas contra el Zika, el dengue y la chikungunya, así hemos logrado controlar la tuberculosis. Y así casi eliminamos la poliomielitis en el mundo. Con Así es. persistencia y perseverancia. La prevención. Y la prevención. La prevención. Bien, doctora, ya en la parte final del programa, esos mensajes que necesita la población, porque hay una interrelación entre la diabetes y algunas cuestiones que son parte de las costumbres o de los hábitos que tenemos. Por ejemplo, el que es diabético puede persistir en el alcoholismo, el que es diabético puede estar dentro del tabaquismo, el que es diabético debe estar dentro de la parte de las comelonas. ¿Qué es lo recomendable en todo esto, doctora? Lo recomendable es evitar los excesos. Los excesos, ¿verdad? sí. Y tener estilos de vida saludable. Lógicamente, consumir muchas bebidas alcohólicas nunca ha favorecido a nadie, ¿verdad? Claro. Y más que todo, las que son bebidas alcohólicas que son fermentadas, ¿verdad? Exacto. Y lo otro es el tabaquismo. Fumar es una de las condiciones que está relacionada con muchísimos problemas a nivel metabólico, con problemas cardiovasculares, con infartos cardíacos, con insuficiencias arteriales, ¿verdad? Entonces,
tratar de ir poco a poco dejándolo. No es fácil, pero esos son los hábitos que se deben de cambiar, Claro, ¿verdad? claro. En el paciente diabético. Y luego, pues, correr, caminar, empecemos temprano, empecemos despacio. Dejar el carro no en la mera entrada de algún lugar a donde nos dirigimos, sino que tratar de dejarlo en un lugar algo lejano para poder caminar, para poder ejercitarnos. Pero hay una cosa también, doctora, porque es bueno, por ejemplo, el tipo de comidas. Hay gente que le gusta la comida con mucha grasa. Es correcto. Hay gente que, por ejemplo, le gusta más cuando son las carnes rojas, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. Esas Y carnes- tienen mayor niveles tienen de mayor grasa, nivel, ¿verdad? exactamente. Mayores niveles de colesterol, Sí. son más dañinas. Son más dañinas, sí. Y como usted decía, hay muchas personas que les gustan mucho las comidas rápidas, ¿verdad? Y entonces las comidas rápidas nos llevan a obesidad y la obesidad nos llevan a todos esos desequilibrios metabólicos, ¿verdad? Y hormonales, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, ¿verdad? Alimentarnos en nuestra casa, ocasionalmente si estamos bien, visitar algún restaurante, ¿verdad? Muy ocasionalmente, pero no Pero tratar... saber lo que se come. Saber lo que se come, no es que si, voy a ir a comer comida rápida, llámese hamburguesa, llámese pizza, todos los días, ¿no? Hay que comer bien y sobre todo desde pequeños. Nuestras madres, nuestra población, pues hay que tratar de hacer las comidas más saludables, ¿verdad? Tratar de no sofreír tanto, ¿verdad? Tratar de hacer cosas más cocidas, más horneadas, carne blanca, sobre todo, muy ocasional carnes rojas, más verduras, ¿verdad? Frutas en proporciones adecuadas. Y bueno, eso nos va a dar un parámetro ¿verdad? De peso, ¿verdad? Adecuado, y entonces vamos a alejarnos, ¿verdad? De este tipo de problemas, obesidad, hipertensión arterial, todo este tipo de problemas son por esto, licenciado, ¿verdad? Son por el desequilibrio en alimentación y en ejercicio que venimos arrastrando, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso, hacer ejercicio y alimentarnos mucho mejor. Bueno, ya bien, la orientación en la salud es parte de la acción cívica y en el programa por eso hemos abordado este tema de la diabetes y con una especialista, una endocrinóloga que precisamente se ha dedicado en los últimos días a ver este problema de la diabetes en nuestra sociedad. Doctora Aguilera, perdona que le robé los temas, pero hoy quería abordar lo de la diabetes. Muchas gracias, doctora. Doctora Sandra Rodríguez, Sí, mucho gusto. ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme. No, ha César. sido un placer que haya aceptado nuestra invitación. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos visto y escuchado. Los espero el próximo lunes, en otro lunes cívico. Mientras la vida sigue y nosotros sigamos en ella, aquí vamos a estar con ustedes. Buenas noches.